Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda para discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a analizar la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, las quejas e inconformidades que ha generado a unos días de haber arrancado este programa que sustituye al Seguro Popular. Después vamos a examinar este asunto del registro de personas desaparecidas que presentó la Secretaría de Gobernación. Y para terminar, vamos a examinar la situación en Irán luego del conflicto con Estados Unidos por la muerte del general Soleimani. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Buenas. Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello, muy Leo. Buenas noches. A partir de este año de 2020 entró en operación el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, en sustitución del Seguro Popular. Según el presidente López Obrador, se dará atención y medicina sin costo a quienes no cuenten con ningún seguro médico. Algunos estados y muchas personas han estado en desacuerdo con la implementación del INSABI y han declarado que no se incorporarán algunos de estos estados a este nuevo sistema de salud que recentraliza la provisión de salud hacia la federación. Héctor, ¿por dónde empezamos? Es un tema fundamental este, ¿no? Empezamos con decir que no está sucediendo lo que el presidente dice que va a suceder. No están recibiendo la atención que están pidiendo las gentes que están acudiendo a los hospitales de especialidades. Están recibiendo, eso sí, lo que dice el INSABI que van a recibir. Menos de lo que recibían. Del Seguro Popular. Menos que lo que recibían con el Seguro Popular. ¿En qué puntos específicos? En muchos, pero quizá el más importante de todos es el de la no atención de tercer nivel. Sí. Que es el de enfermedades complejas, costosas, de especialistas y que está en este momento suspendida como una instancia a la que puedan tener acceso los que no forman parte, digamos, los que forman parte del Seguro Popular. Estamos hablando de la suspensión de ese derecho puntual para 53 millones de personas. Es la reducción de derechos sociales más grande que yo recuerdo, en este país. En un gobierno de izquierda. En un gobierno cualquiera. Sí, bueno, pero es que creo que sí importa decir que es un gobierno de izquierda. No, es que yo no creo que es un gobierno de izquierda. Bueno, está bien. Es un gobierno que tiene unas ideas. Que se dice progresista. Yo coincido con don Javier Tello en que no es un gobierno que tenga una ideología. Es un gobierno que tiene unas ideas fijas. Algunas parecen de izquierda y otras parecen de franca derecha. No creo que se pueda decir que es un gobierno de izquierda, creo que no. Bueno, pues a ver, don Javier Tello, ese bigote ya te lleva a decirte, digan, no. Ahí va. No, creo que tienen que esperar 6 años para emitir un juicio final. Es como el sexenio. Sí. No hay que tener prisa en juzgarlo. Pero no te vayas a rajar, Javier. No. Eso es importante. Todo el sexenio te vas a echar con bigote. No te rajes. Igual por estar inmerso, empiezo por hacer un paralelo con Estados Unidos, igual por estar yo tan inmerso en el tema de la política estadounidense. Me recuerda a los debates que llevan ya varios años en Estados Unidos. Primero el arranque de Obamacare, que si se acuerdan fue medio desastroso. No, totalmente. Totalmente desastroso. Y salió de inmediato la crítica de los republicanos, sobre todo, de que habían deshecho algo que funcionaba y lo habían reemplazado por algo que no funcionaba. Y luego, conforme avanzó Obamacare, se dio un debate dentro de los demócratas entre los que decían que Obamacare era un paso para adelante y los críticos demócratas de Obamacare que decían que tal vez era un paso para adelante, pero que hay que dar 3 pasos para adelante. Y ese es el debate
principal debate que hoy tienen los candidatos a la presidencia del lado demócrata. Correcto. Entonces tuve no sé si se llama déjà vu en este caso por ser un referente estadounidense, pero me sorprendió los paralelos. Yo lo que veo es que vale la pena separar cosas. Creo que es importante distinguir la idea del diseño de la implantación, ¿no? Y tener una discusión de si la idea es buena o mala, tener después una discusión de si el diseño de esa idea fue bueno o malo, y una tercera discusión de si la implantación ha sido buena o mala, se puede corregir, no se puede corregir. Porque de repente siento que se mezclan muchas de estas cosas. Me gusta cómo lo pones así. Entonces empecemos, si les parece, por la idea. No sé si quieras tú de introducción decir algo. Sin saber mucho al respecto, pero sí tratar de ubicar esto en un cierto contexto. Es decir, a partir del año 2000, un poco antes, pero sobre todo la llegada de Fox al gobierno, resulta evidente ya para el gobierno lo que no necesariamente se veía antes, aunque existía antes y individuos lo sabían, que México tenía un sistema de salud totalmente rebasado, porque estaba vinculado al empleo. Correcto. A través del IMSS, del ISSSTE y los otros regímenes especiales, pero que la enorme cantidad de gente que se ubicaba en la economía informal, pues no tenía ningún tipo de atención médica o de seguro médico. Entonces, Fox, Julio Frenk, a través de Julio Frenk, deciden buscar cómo resolver ese problema. Y la solución que encuentra Julio Frenk es el seguro popular. Había otra idea que desarrolló más bien después Santiago Levy. Santiago Levy era director del Seguro Social cuando Frenk era secretario de Salud. Había desde entonces un cierto desacuerdo entre ellos. Esa batalla la ganó Frenk y se hizo el Seguro Popular, pero Levy mantuvo sus tesis hasta el día de hoy, afinándolas, que eran: si no podemos vincular la salud al empleo, porque no es la Alemania de Bismarck, México, entonces mejor crear un sistema nacional unificado de salud para todos, gratuito, financiado por impuestos, por la bolsa fiscal, no por cotizaciones de derechohabientes. Va muy bien. Esa pelea la perdió Levy, por así decirlo, la ganó Frenk. Implicaba hacer una reforma mucho más fiscal, tributaria enorme. Cuando llega López Obrador, se vuelve a dar de alguna manera esta discusión. Quizás valdría la pena preguntarle a Santiago Levy en algún momento que venga a México hasta dónde pudo llegar él en conversar con López Obrador y con la gente cercana a López Obrador sobre su visión. Lo que sabemos, porque esto es lo demás, pues son chismes, en fin, que no conviene aquí ventilar. Lo que sí sabemos es que López Obrador hizo una declaración hace como un mes donde afirma que se abandona la idea, no se va a poner en práctica la idea del Sistema Nacional de Salud tipo Canadá o Inglaterra, porque pues, es muy ambiciosa, es muy cara, no se puede. Y entonces se opta por esta solución que no es ni lo de Frenk ni lo de Levy, sino es al estilo López Obrador, 4T, es decir, una ocurrencia, una improvisación. Porque no es un National Health Service financiado por el fisco, porque siguen existiendo el IMSS, el ISSSTE y los regímenes especiales, y tampoco es un seguro exclusivamente para los que no tienen nada, con las desventajas que en efecto tiene ese sistema, financiado por el fondo catastrófico, por así llamarlo, y por las cuotas muy pequeñas que pagan todos. Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Ese es donde está la discusión. Ahora, la gran pregunta para mí, yo supongo que muchas veces, pero no me consta, supongo, por ejemplo, que López Obrador y sus principales colaboradores se reunieron varias veces con Frenk y con Levy para escuchar los dos puntos de vista, tomarlos en cuenta, escucharlos y decidir a partir de lo que se ha hecho y de esta discusión que lleva 20 años por lo menos. Supongo que lo han de haber hecho y pues decidieron con pleno conocimiento de causa qué es lo que había que hacer. Entonces lo que está diciendo... Sí, perdón. Qué bueno que hizo la historia, la breve historia, Jorge, porque es muy importante situarse en esto. También es importante situarse en que bajo ningún supuesto estamos hablando de un gran sistema de salud, en ninguno de sus momentos.
es un sistema de salud que tiene picos de altísima calidad en algunos hospitales especializados, pero que siempre ha sido un sistema de salud de baja calidad. ¿Qué es lo que había ganado en estos años con el Seguro Popular? Cobertura. Lo que había ganado era cobertura. Pasa un poco como con la escuela. No es que estén muy bien las escuelas públicas de México, pero lo que sí se puede decir de ellas es que sí cubren prácticamente a toda la población. Bueno, esto es una cosa que se había logrado con el Seguro Popular. Y en algunos hospitales habían mejorado muchísimo las calidades propiamente médicas de esas instalaciones. ¿Cuál es la pérdida? Para ponerlo en los detalles que pide Javier, y tiene toda la razón del mundo. Yo tengo aquí un cuadrito de los servicios que daba el Seguro Popular y los servicios que da el INSABI. El cuadrito dice así: atención sin costo en primer y segundo nivel de salud, lo da el Seguro Popular y el INSABI. Medicamentos sin costo en primer y segundo nivel, lo da el Seguro Popular y lo da el INSABI. Atención integral en tercer nivel, con cuota de recuperación en alta especialidad, lo da el Seguro Popular, pero en el INSABI hay que pagarlo. Atención a SIDA sin costo, lo da el Seguro Popular y lo da el INSABI. Atención a cáncer, lo daba el Seguro Popular, no lo da el INSABI, hay que pagarlo. Atención a trasplantes, lo daba el Seguro Popular, no lo da el INSABI, pagado por pacientes. Es decir, esto es una reducción estricta de derechos previos que tenía la gente que estaba protegida por el Seguro Popular. Y yo agregaría que la gente que iba y que demandaba estos servicios del Seguro Popular, generalmente se los daban en hospitales de los estados, de las entidades federativas. Podías tener acceso a distintas instancias, incluso a las de mayor especialidad. Correcto, las de tercer nivel, pero las de primero y segundo nivel eran fundamentalmente en hospitales que operaban los estados en el país, y ahora la reforma dice que va a ser la federación. O sea, hay también una recentralización del sistema de salud pública. Ahí hay un pequeño problema. No, un pequeño problema que es un pequeño problema del tamaño de 80,000 trabajadores. Sí. 80,000 trabajadores de la salud que están puestos en los estados, pagados por los estados, y que si ahora centralizan o federalizan, pues van a tener que formar un sindicato de 80,000 trabajadores de la salud. Bueno, y hay que traspasar los activos, los hospitales. Es un gran lío. Claro. Y van a tener que homologar los salarios de esos trabajadores a la alza. Yo no sé si ese cálculo lo tienen hecho, no me da la impresión de que hayan hecho nada en relación con eso. Aquí salen dos temas en cuanto al diseño de la idea. Yo creo que la idea, si bien creo que tiene razón Jorge en decir que se quedaron en un híbrido, no es ni lo que había a antes. La mitad del río, que es donde se suele ahogar la gente, ¿no? A veces es por donde hay que pasar en un barco, no sé. Yo sí creo que el objetivo de Levy y de Frenk y de López Obrador a futuro sí es un sistema universal de algún tipo, ¿no? La propuesta de Frenk fue ante una cierta realidad. Este era un muy buen paso hacia adelante. Pero Levy quería dar 3 pasos. Por eso regreso al ejemplo americano, porque creo que eso permite tener una discusión sin la pasión que inevitablemente provoca la 4T y López Obrador. Sí. Bernie Sanders quiere dejar atrás a Obamacare. Sí. Seguro Popular. Piensa que es insuficiente. Piensa que sí se pueden dar 3 pasos adelante y quiere ir tras ese seguro universal. Biden dice no seamos irrealistas, no hay lana, lo que tenemos más o menos ya funciona, mejorémoslo, ¿no? Ese es el debate que estamos teniendo. Menciona Héctor 2 temas que creo que son muy importantes en cuanto a diseño y que están a disputa, y creo que hay argumentos de uno y de otro lado. La parte del presupuesto. ¿Alcanza, no alcanza? Si no alcanza, ¿cómo se podrían obtener los recursos, etcétera? Ese es todo un debate. El otro debate es el tema de la centralización. Perdón, pero en el caso del INSABI parecería, por lo que estamos viendo, que no es ni un paso para adelante ni 3 para adelante, es un paso para atrás. Mira, yo creo que si hubiera que defenderlos,
dirían que es un paso lateral para después dar un paso para adelante. Bueno, ya, Javier. No, Leo, otra vez, pensar que necesariamente están equivocados es la peor manera de tratar de entender qué están haciendo. Pero acá están los datos, o sea, a nivel de enfermedades de tercer nivel no hay un retroceso, pero en fin. Sí, a ver, pero podría ser un retroceso inicial que tiene que ver con el arranque y la implementación, no de diseño o no de idea. Si es un problema que tiene de origen el diseño, entonces sí estamos hablando no de un problema de arranque, sino de diseño. En fin, pero el otro tema es el tema de la centralización. Hay países, como el Reino Unido, que en su momento, cuando diseñaron esto, lo hicieron de manera centralizada. Y para muchos eso tiene sentido. Para otros... Ya no, Para otros, precisamente, la mejor manera es, si bien operarlo de manera central en cuanto a recursos, etcétera, que ya la operación médica se descentralice, que el doctor que te conozca, que te atiende, bla, bla. O sea, hay un tema ahí de calidad de la atención, de la calidad médica, que va a elevarse si descentralizas esa parte, etcétera. Pero ese es otro debate que también vale la pena tener, ¿no? A ver, pues, nada más, Javier, sobre el tema de Estados Unidos, sí me parece que tu primer ejemplo, el de Obamacare, sí podría haber sido un excelente modelo para la 4T. Es decir, tener un debate nacional entre expertos, legisladores, activistas, etcétera, pues hacer todo eso, como lo hizo Obama, quizás demasiado tiempo, porque quiso, como diera lugar, conseguir algunos votos republicanos, no los consiguió, pero hizo las concesiones necesarias para conseguirlos anyway, y salió también como el perro del hortelano, igual que López Obrador. Pero bueno, hay muchos perros del hortelano sueltos por ahí, pero en fin, eso en México no sucedió ni va a suceder. En todo caso, el debate sucede en México después de que se toman las decisiones. Nosotros somos, como México no hay dos, o sea, a ver, ¿por qué vamos a discutir antes de tomar las decisiones? Mejor después. Debate post. Bueno, nos dejan la chamba nosotros. Hay un problema ahí real, que no es menor. Yo creo que sí, todo sistema nuevo, cuando se pone en práctica, arranca mal. Pero arranca mal no porque es propio de un sistema nuevo, sino porque está poco pensado. Bueno, yo quiero ir sobre otro aspecto que viene en relación a los derechos. Ese tema, si se están perdiendo derechos o no, ese tema se va a terminar resolviendo probablemente en la Suprema Corte, porque va a haber una nube de amparos de gente. Dicen, ¿cómo, hombre? Pues la gente más pobre, la que se beneficiaba del Seguro Popular, ni sabe lo que es un amparo, ni sabe lo que es un derecho adquirido cuesta perdido. 70,000 pesos, más o menos. Nada más que junto con la nube de amparos va a haber una nube de activistas que van a ir a buscar a los hospitales, a la gente a la que le están negando el servicio o cobrándole el servicio, para ayudarles a meter sus amparos, sus recursos de amparo, incluso haciéndolo pro bono, muchos abogados, muchos activistas, y se va a generalizar este proceso y a ver qué termina resolviéndose. Si era un derecho adquirido que se le está quitando a la gente, como el seguro médico privado, como 20,000 cosas que le ha quitado la 4T a funcionarios, pero aquí ya no son funcionarios, ya son ciudadanos de a pie. Son 53 millones. 53 millones, pues. Entonces, creo que ahí hay un problema que también, no sé si esto lo han reflexionado bien, de esta nube de amparos que les va a caer encima. Y a ver cómo les va. Pues tienen ya sus votos en la Suprema Corte, pero no sé si alcanza. Se nos va acabando el tiempo y yo sí quiero hacer un comentario sobre el tema de la implementación, porque si hay algo consistente en este gobierno es que pues, se avientan como el borras a implementar las cosas sin creer en la técnica y en la administración como parte importantísima de un cambio tan radical de políticas públicas. En lugar de pensar en planes, en programas, en financiamiento, en fases de piloto, en evaluación, etcétera, se avientan porque piensan que esto es lo correcto, porque hay buena voluntad, porque somos honestos, y en el camino se va a ir resolviendo el asunto. Yo creo que si algo podemos decir es que consistentemente este gobierno ha demostrado que en temas de implementación son un fracaso, Héctor. Bueno, yo creo que estos días, por fortuna, le han dicho con toda claridad al gobierno el tamaño del problema que pueden estar provocando con esta reforma. Y qué bueno que haya sido tan rápida la reacción y tan visible, porque me parece que está
en muy buen tiempo el gobierno para corregir, para medir mejor lo que está haciendo, para no moverle si no sabe cuáles son las consecuencias y tomar un paso lógico frente a un cambio de este tamaño, que es cautela y ir por ensayo y error. Pero por lo pronto, lo que está funcionando, ¿para qué lo destruyes lo que está funcionando? Aquí hay un problema además muy serio, que es que han destruido un fondo de aseguramiento de 80,000 millones de pesos, al que le han quitado la mitad para mandarlo quién sabe a dónde, que es el fondo de donde salía el aseguramiento para enfermedades catastróficas de la gente. Una de las mujeres jóvenes que se quejaban en estos días de lo que le estaban diciendo del hospital es que iba a tener que pagar una operación para su bebé que le iba a costar entre 30 o 50 mil pesos. Para eso es para lo que se debía ese dinero, para que esa persona pudiera tener esa atención y el hospital no se desfalcara, sino que el hospital tuviera también los recursos para poder pagar el tratamiento. Pero además, Héctor, es muy importante para terminar. Es una sola vez, es como el Fondo de Estabilización del Petróleo. Ya se echaron la mitad el año pasado, se van a echar la otra mitad este año y el tercer año ¿qué va a pasar? El fondo catastrófico es lo mismo. Esos son activos, es un endowment, es el equivalente de un endowment. Si te vas sobre eso, pues al año siguiente ya no hay más, es una sola vez. Ahora, yo quiero del tema de implementación, porque decía Héctor, es un proceso de prueba y error. Pues yo creo que si hay un lugar donde no quiere uno que haya un proceso de prueba y error es en la salud. Porque imagínate que te toca a ti la fase de prueba y pues quedas ahí inmiscuidos en problemas como el de esta señora. Bueno, ya empezaron a corregir. El presidente empezó a corregir un aspecto muy pero puntual. No debería de haber, y es que no se cobren cuotas. Debería de haber un proceso de implementación. No digo que sea perfecto, porque no lo hay, pero lo más cuidado posible, Javier. Sí, tienes creo que toda la razón en pensar que este gobierno, en términos generales, tiene una cierta actitud en cuanto a implantación. Que me recuerdo una anécdota de Hirschman, economista que trabajó creo que él fue el Banco Mundial en América Latina, mucho, sobre todo en Colombia, y trabajando para el secretario de Finanzas de Hacienda en Colombia, un día el secretario de Finanzas quería lanzar un nuevo programa y le dijo Hirschman, pues vamos a hacer pruebas, estudios, análisis, un piloto. Y si lo volteó a ver el secretario de Finanzas, dijo, a ver, no hay ni tiempo ni dinero para eso, lancémonos y a ver qué pasa, ¿no? Creo que eso fue en Colombia de los 50. Creo que en México sí hay suficientes recursos y sí hay suficiente tiempo para hacer algo de análisis y algunos pilotos. Ahora, creo que también hay que reconocer que esta es una reacción a una excesiva, vamos a decir, estilo tecnocrático de hacer análisis y estudio. Tú y yo fuimos consultores. Sí. Si algo sabemos los que fuimos consultores es que nos tardamos mucho en tomar decisiones porque siempre hay que hacer un estudio más, siempre hay que entender algo más. Ni tanto que nunca haces nada. Exacto, que ¿no? Entonces, creo que hay que, sin pensar que te concedo que se lanzan demasiado rápido, pero hay que reconocer de dónde venimos y tal vez venimos de ese ambiente donde muchas cosas no se hacían porque demasiado rápido se decía no es viable, no es posible, eso no se puede, no hay dinero, etcétera. Y es un gobierno que viene a reaccionar frente a eso, tal vez de manera equivocada o excesiva, pero viene a reaccionar frente a eso. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a cambiar de tema. Desde luego, en el fondo de todo esto está el tema fiscal, ¿eh? Al final del día no va a haber solución al tema de salud pública mientras no se haga una reforma fiscal con varios puntos del PIB. Si quieres ese servicio universal. Claro, desde luego. Universal. Digo, eso. Ahora, ¿por qué López Obrador se echó para atrás? Pues yo creo que por eso, ¿no? Porque ya sabe que pues, a ningún político le gusta hacer reformas fiscales, ¿no? Pero se hace todo el tiempo en todos lados. Nada más, solo aquí no. Sí, solo aquí no. Aquí no, todo el mundo lo hace. Nada más decir esto. No había un hueco fiscal aquí. Sí, es cierto. Estaba resuelto. Sí. Ahora hay un hueco fiscal. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para hablar sobre los desaparecidos en México.
Secretaría de Gobernación publicó el informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. De enero del 2006 al 31 de diciembre del 2019, el número de desaparecidos supera los 60,000. Jorge. Mira, primero una precisión sobre estas cifras que es interesante. Sí. Dijiste enero de 2006, sí. Así lo presentaron, sí, sí. Que es un poquito indebido, pero bueno, pues no importa. Pero conviene recordar que en las cifras que publican, en el 2006, es decir, el último año de Fox y antes de la declaración de guerra de Calderón, hubo 176 desaparecidos. Entonces, los 60,000 que quedan son enterititos de Calderón y de Peña Nieto, para que no anden ahí revolviendo las cosas, digo, también sí. Nobleza obliga. Bueno, yo creo que esto es una cosa, es algo absolutamente, casi diría yo, increíble. Es decir, que en tiempos de paz internacional, en tiempos de ausencia de una guerra civil interna, en tiempos de ausencia de un golpe militar que reprime a la gente, que desaparece a la gente, todo eso, que haya 60,000 desaparecidos en 11 años, pero en 13 años, es absolutamente demencial. Y hay quienes dicen que están subestimados. Subestimados porque hay muchos estados. Correcto. Esto se hace a partir de los datos que aportan las fiscalías de los estados. Sí. Creo que hubo 8 que no reportaron y 8 no menores, aunque no recuerdo exactamente Correcto. Cuáles son. Entonces, probablemente están subreportando. Lo primero, hay que valorar la labor y la valentía de Carla Quintana y de Alejandro Encinas, y bueno, por supuesto de Olga, porque finalmente ella es su jefe, pero en fin, los que hicieron la chamba fueron ellos. Qué bueno que se atrevieron a decir esto, porque ya podemos hablar sin especular, cosa que a mí me molesta mucho, porque pues lo mío es eso, pero en fin, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué van a hacer con estos? Tengo entendido que de los 60,000 han podido en un año identificar, hacer el match. ¿2019? El 19, sí. Han podido hacer el match de 2,000, es decir, desaparecidos por un lado, cadáveres o restos por el otro, el match famoso. Por ADN. Por ADN u otros métodos, pero principalmente ADN, 2,000. Es mucho, es cierto, pero quiere decir que dentro de 30 años, que necesitaríamos 30 años para aparecer a los 60,000 desaparecidos. Y también vale la pena, aunque no sea políticamente correcto decirlo, pero este es parte del problema de este gobierno, que obviamente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son muy importantes, son icónicos, son emblemáticos, tienen una repercusión internacional, todo lo que se quiera. Pero en fin, son 43 de 60,000. Entonces, eso también vale mucho la pena subrayarlo y recordarlo siempre. Héctor. Mira, yo coincido plenamente con Jorge. Es una celebración paradójica porque estamos celebrando una cosa que es horrible, pero hay que celebrar la decisión del gobierno de entrar a este tema espeluznante y empezar a aclararlo. Porque es una barbaridad que un país entero mire hacia otra parte cuando tiene esa cantidad de desaparecidos, de ciudadanos desaparecidos. Entonces, no sé cómo van a seguir, creo que es un problema muy complejo el que tienen por delante. Hay que tenerles paciencia y hay que apoyar, yo creo, ampliamente su proceso de identificación y de diagnóstico de qué se trata realmente esto. Es una cantidad de desaparecidos que no puede no estar afectando al conjunto de la sociedad. Es imposible pensar que no hay en el país una familia que no sepa, que no tenga un desaparecido o esté cerca de una familia que tiene un desaparecido. Y aquí me parece a mí que una de las cosas que habría que lanzar hacia la sociedad es la convocatoria de que cada familia vaya poniendo los nombres de sus desaparecidos en esa lista
de manera que vaya facilitándose para la autoridad el hacer los matches o no hacerlos y llegar a una claridad sobre de estos desaparecidos, cuántos realmente están muertos, cuántos están desaparecidos y cómo es que se desaparecieron, en dónde es que podemos o tenemos que buscar a estos, porque tampoco es en toda la República, hay lugares como en todo, hay una regionalidad en el asunto. Entonces, yo celebro esto porque me parece que una manera de empezar a resolver ese asunto es mirándolo de frente. Ese es el tipo de cosas de las que una sociedad tiene que obtener enseñanza sobre sus partes más oscuras y voluntad de atacar ese problema y resolverlo. Coincido básicamente con todo lo dicho. Yo diría que si hay un tema donde se le ponía dar contenido al eslogan de campaña de abrazos y no balazos, podría ser este de los desaparecidos. De acuerdo. Porque es una manera de personalizar y de humanizar, de dejar atrás el numerito y la estadística y pasar a nombres y apellidos, historias, etcétera. Le están entrando al tema con esto sin lugar a duda, pero creo que hay dos limitantes gigantescas. Una primera limitante tiene que ver con el hecho de que, y no hablemos de comisiones de la verdad, etcétera, etcétera, de que esto implica hablar de lo ocurrido y ello a su vez implica hablar del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo está el proyecto de la Guardia Nacional y a ver cómo resuelves esa gigantesca tensión que este gobierno asegura que la puede resolver, etcétera. Pero eso es el primer tema. El otro tema que es muy complicado es el tema del pasado y del presente. Es decir, en muchos otros países como Sudáfrica, como Chile, donde de repente inicia un proceso para tratar de entender lo ocurrido, hay una ruptura muy clara, hay un antes y un después. Y lo que se hace es entender el pasado. El problema que tenemos aquí es que sin duda hay 12 años de pasado, pero esto está ocurriendo hoy. No, son 5,000 en el 19. 5,000 en el 19. Entonces, ¿5,000? Tienes un proceso de tratar de entender lo ocurrido en el pasado de algo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Entonces, en el caso chileno, para usar el caso paradigmático, se hablaba de lo ocurrido en la dictadura, pero en ese proceso no estaban desapareciendo día a día personas mientras trataban de entender lo que había ocurrido en el pasado. Y esa es otra limitante gigantesca. Para un proceso de esta naturaleza. Qué bueno que le están entrando, bien por Encinas, me parece muy correcto. Y Carla Quintana realmente, ella tiene un papel muy importante, porque Encinas por su cuenta no sé si se hubiera aventado el tiro. Pero y el presidente que lo está... No, sí, la regañaría. Creo que sin mucho mérito del gobierno. Sí. Ahora, es muy importante lo que tú dices, que esto se tiende a pensar como un asunto del pasado. Pero precisamente porque sigue sucediendo, quizá una parte buena de esta política sería dejar de no investigar a los desaparecidos. Es decir, empezar a investigar a los desaparecidos con el rigor suficiente como para esclarecer qué pasó con ellos. No simplemente que se acumulen, ¿no? Sino que la política sea investigar y aclarar a los desaparecidos de hoy, mientras al mismo tiempo vas tratando de hacer los matches y de explicar de qué se trata esa enorme cantidad de desaparecidos. Hay un paso después, ¿no, Héctor? Que es, ahorita está en el proceso de contar a los desaparecidos y hacer el match con los cadáveres que se han encontrado. Pero yo creo que tenemos que hacer un informe de cómo llegamos a esto para evitarlo. Yo quiero volver sobre eso. Por ejemplo, Robert McNamara tiene un documental fantástico. The Fog of War. Exactamente, de todos los errores que cometió Estados Unidos para meterse cada vez la soya al cuello más en Vietnam. Sobre McNamara, no hecho por él. Sí, por eso. Pero con su anuencia. Y está el reporte de la senadora Feinstein del tema de la tortura. De la película, gran película en Amazon. Ahí The Torture Report. The Torture Report. Gran película. Está buenísimo, ustedes me la recomendaron, ya la vi. Bueno. Pero ahí está el reporte de uno de los capítulos más espantosos de la historia de Estados Unidos, de cómo torturaron. ¿Cómo llegamos aquí para evitarlo? Dos puntos, Leo, porque yo creo que los presentó muy bien Javier. Vamos a suponer que 1 de cada 100 desaparecidos, 1 de 100,
es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Digo, es el 1%. Hombre, son 600. Son más que todos los desaparecidos oficiales de la Guerra Sucia. O sea, más que toda la señora Piedra y la hija de la señora Piedra y el hermano y tarará, todo eso, el ejército, si es que es el 1%. Más que la Guerra Sucia, entonces. En la Guerra Sucia fueron 570 y pico, 590. Por ahí. Desaparecidos. O Desaparecidos, 690, no, bueno, por ahí. desaparecidos. Sí. Digo, es 1 de 100. Oh, pues no le van a entrar. Ahora, el otro problema ¿Cómo que que no le van a entrar? a ver, investigar a las Fuerzas las Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas en los desaparecidos y las ejecuciones Ok. extrajudiciales, es evidente que no le van a entrar. Punto. Ahora, lo que sí podrían entrarle, lo que dice Javier con toda la razón, es cómo llegamos a esto. Sí. Ahora, ahí hay un punto de partida que es conocido, que es una reunión que tuvo lugar en Cuernavaca en agosto, septiembre del 2006, Felipe Calderón, García Luna, Eduardo Medina Mora y algunos más, donde deciden la declaración de guerra. ¿Con qué argumentos? ¿Con qué otros funcionarios? Si estaban los americanos presentes o no estaban presentes, si estaban la gente del ejército, de la marina o no estaban. Todo eso tiene un punto de partida, no es algo que de repente a Calderón se le ocurrió, ¿por qué no le declaramos la guerra al narco? Qué buena onda. No hay que frivolizarlo. Creo que fue una decisión equivocadísima, de las más equivocadas de la historia moderna de México, pero en todo caso fue una decisión que obviamente pensaron, Hay que documentar discutieron, eso. bueno, y luego documentar cómo se fue dando esto, porque son dos cosas muy distintas. Si el principal ejecutante, el operador de la guerra contra el narco, era narco, pues Houston, we have a problem. Ahora Y si además de él, otros ejecutantes operadores de la guerra contra el narco, también eran narcos, Houston, we have another problem. Pero fíjate, en la Pues, película esta de The Torture Report es muy buena porque el dilema está entre la CIA que presiona a la Casa Blanca para decir no saquen ese reporte porque va a quedar mal la CIA, y el Congreso que dice no, hay que sacarlo porque es una manera de defender a la democracia estadounidense. Para que no se repita. Y para que no se repita. Pues claro. Lo que tú estás diciendo es que ya ese dilema ni se va a presentar. El de las Fuerzas Armadas no tengo duda Entonces, que no. Bueno, Eso no que quede tengo claro, duda. en la película, Sí, sí. el reporte, optan por algo intermedio. Sí. No se publica el reporte, Sí. se publica un resumen ejecutivo Sí. que ha sido redactado, como Tachado. dicen, Sí. tachado por la CIA. Es decir, queda claro que es muy raro, creo que nada más hay un caso, tal vez el peruano, donde las comisiones de la verdad han tenido totalmente apertura, carta blanca, ¿no? Generalmente hay límites, ¿no? Sí. Mira, todo menos esto, o todo hasta aquí, Sí, no te metas con fulanito, y a Pinochet no lo toques, lo que tú quieras. Pero yo creo que cualquiera dimensión de esfuerzo, por más acotada que sea, sería positivo. Este Desde ya luego. fue un primer paso, desde y luego. creo que el hecho de que haya limitantes, el contexto además de la polarización también complica la cosa, porque será un tema más que va a polarizar, etcétera. Pero creo que es necesario hacer algo. Este es un muy buen primer paso Sí, sí, sí. que hay Pero- que, creo pero que fíjate, Javier, reconocer nada, y impulsar. Eso que dice la polarización nomás, es un caso donde podría López Obrador superar la polarización por una sencilla razón. De los 13 años de guerra, 12 son del PRIAN. Posponer al PRIAN a investigarse a sí mismo. Es decir, que esto lo haga el gobierno con la oposición, que fue la responsable de estos 60,000 desaparecidos. bonito. Suena bonito, hay dos Suena cosas. muy bien. No, obvio no, pero... Hay dos cosas que hay que suspender y que durante estos años dieron lugar a esa acumulación como invisible de desaparecidos. La primera es que se están matando entre ellos Sí. y por tanto como que no nos interesa mucho estos muertos. ¿Por qué es entre ellos? Esa es la primera. Y la segunda es, aparecía un cadáver y decían, eso es del narco, eso no lo investigamos. Y a fuerza de que era entre ellos y de que los cadáveres que parecían del narco tampoco se investigaban, no se investigaron 60,000
desaparecidos, 60,000 homicidios, por lo menos, si es que la cifra no está disminuida. Entonces, esta es una cosa que tiene que acabar. Un muerto es un muerto, sea de donde sea, y necesita una investigación. Y necesita una investigación criminal para dar con el señor que lo mató. Porque de otra manera se van a seguir acumulando los muertos entre ellos, a saber si son entre ellos, y los muertos que es lógico que sean muertos porque son narcos. Me parece que esas dos cosas tienen que suspenderse y empezar a proceder, pues legalmente. Un cadáver, una investigación. 10 cadáveres, 10 investigaciones. 3,000 cadáveres, 3,000 investigaciones. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y si les parece nos quedan unos pocos minutos, pero quisiéramos retomar el conflicto entre Irán y Estados Unidos en un momento más. Bueno, vamos a retomar el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Al parecer ya se enfrió. Qué bueno, Javier. Mira, voy a hablar nada más de la parte interna. Sí. Primero, ¿Interna de? De Estados Unidos. Okay. Político, electoral, dado el contexto de 2020 y la elección presidencial. Primero, el impacto en la popularidad del presidente de Trump. Estas cosas, a menos de que sean gigantescas, como los atentados terroristas del 11 de septiembre, que elevaron mucho la popularidad del entonces presidente Bush, realmente no impactan gran cosa en la popularidad de un presidente, y menos en un contexto de polarización. Lo vimos en el caso de Obama cuando bombardeó Libia, lo vimos ya en el caso de Trump con Siria, no mueve la popularidad. En cuanto a la reacción republicana, apoyo total a Trump, eso sí. Lo interesante es la parte demócrata, pues es un tema que los divide en un contexto en el que ya están muy divididos. Y de inmediato Bernie Sanders salió a decir: yo siempre he estado en contra de todas las guerras, ¿no? Y sale Biden y sale Buttigieg a decir: bueno, depende, a veces sí, a veces no, hay que entender, es complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sale Bloomberg a acusar a Biden de haber hecho eso, ¿no? Bloomberg lo aprovecha electoralmente. Es un tema que los divide y los pone a pelear entre ellos. Y no a los republicanos. Y no a los republicanos, ¿no? Entonces, en todo caso, esto sí lo benefició y benefició a Trump. Jorge. Bueno, las encuestas no dicen eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier en cuanto a que esto no suele impactar en la popularidad o la intención de voto del presidente, pero hay un juicio de la opinión pública americana sobre lo que sucedió. Y hay dos encuestas muy serias, una levantada pocos días después, la otra apenas el día de ayer, y las dos dicen más o menos lo mismo, que alrededor de 55% de la gente desaprueba la manera en que Trump ha manejado la crisis con Irán, y 43% la aprueban. Es un margen grande. Y sobre todo, son como 30 puntos de diferencia entre los que dicen que Estados Unidos se encuentra hoy más seguro que antes y los que dicen que Estados Unidos se encuentra ahora menos seguro que antes. Es una diferencia de 55 a 25. Esa es la opinión de los Estados Unidos sobre esto en particular, no sobre si impacta o no. Nada más un comentario. Esta división primero, 55-43, es la división de la aprobación de Trump. A Trump no le importa la opinión general. Lo que me interesaría ver es qué piensan los republicanos. O los independientes. Que esa es su base y es lo único que le importa. Los independientes. Hay dos temas, tres. Uno, 90% de los republicanos están de acuerdo, pero ese universo se ha ido achicando. Porque, por ejemplo, cuando te vas más seguro, menos seguro, pues 25% ya no, son muchos republicanos que ya no creen que Estados Unidos se encuentre hoy más seguro que antes, porque 25% no te da, ¿eh? Pero la inseguridad es un tema que no necesariamente es partidista. Exacto. Después de los atentados terroristas y después de lo que empieza a hacer Bush, todo el mundo se sentía más inseguro, pero apoyaban a Bush. Sí, pero no hubo americanos, aquí no hubo americanos muertos. Uno. Uno, y privado. Bueno, el que empezó. Por eso empezó un privado que estaba ahí, pues su chamba. Pues sí, pero eso fue con lo que empezó a escalar. Sí, pero eso la opinión pública no ve, pues no son 3,000, son 3,000 y uno es uno. Bueno, pero lo importante de esto es que fue escalando de ahí de 1
a terminar con el número 2 del régimen iraní. Sí, pero ese y es se iraní. desescaló, ¿eh? Ese es iraní. También hay que decirlo. No, bueno, pero se desescaló. Se desescaló el asunto. yo leí Los iraníes hoy- lo desescalaron. Sí, claro, ellos. claro. Bueno, mandaron unos cohetes a matar a no y gringos. y avisaron. Exacto, y avisaron, claro. Ahora ya sabemos que que lo siguieron amenazando y pues, Sí. y ahí terminó el asunto. Yo leí hoy un reporte muy interesante en el New York Times de un reportero que se fue a Iowa y a los lugares en donde ganó Trump por muy sí. poquito. Y fue a entrevistar a personas que habían votado por Trump en esos estados. Por el motivo de que Trump había prometido terminar con las guerras. Sí. Entonces dice, hay que recordar que este asunto de su promesa de que no quería más guerras era muy importante o fue muy importante en el 2016. Y entonces él va y entrevista a 4 o 5 arrepentidos que están viendo a Trump hoy en esta materia específica de la guerra como un presidente peligroso, como un presidente que no cumplió su promesa, como un presidente que puede volverlos a meter en un lío. Y es una zona, dice el reportero, está muy bien escrito además, que parece en el tiempo, estas poblaciones blancas de trabajadores, etcétera, que en el tiempo han pagado un alto costo en personas, en muchachos de sus familias muertos o lesionados o destruidos psicológicamente por su participación en la guerra. Y entonces, en ese pequeño microcosmos en donde se dio el triunfo de Trump, él va a encontrar que este asunto de la guerra sí puede ser un factor para ese universo, para ese microuniverso de votos. Pero por el otro lado hay que reconocer, por el otro lado hay que reconocer que ante el asesinato del general Soleimani, número 2 del régimen de Irán, le salió baratísimo a Donald Trump la reacción. Le salió bien. Por lo pronto. Por lo pronto. Bueno, so far so good, como dicen en inglés. ¿Sí le salió o no? No, totalmente. Bueno, o sea, estamos hablando del general Soleimani. Y en ese sentido no habrá guerra. Entonces, esa persona de Iowa dijo, pero se echó para atrás y fue sensato, etcétera. Entonces, yo inicialmente pensaba que ahí es donde más le iba a pegar, porque pensaba que sí iba a haber tal vez podría haber una mayor reacción de Irán y entonces sí se iba a desatar Trump y iba a perder votos por el tema de un mayor involucramiento, habiendo prometido que no lo habría. Pero todo parece indicar que eso ya no va a suceder. Bueno, lo cual te habla también de la debilidad del régimen de Teherán, También con esto que ocurrió. Pero a ver, aquí hay que ser. Con esas amenazas encima. A ver, pues sí. hay que ser serios. ¿Quién no lo piensa 2 veces? Tenemos que ser serios. A ver, seamos serios. Cuando vaticinamos cosas y nos equivocamos, lo bueno esperamos y casi sé que la gente se le olvide. Entonces, está bien, entonces podemos decir cualquier barbaridad, pues nadie se acuerda. Pero cuando le atinamos, pues es importante que por lo menos nosotros lo digamos, porque si no, luego parece que le atinamos, dijimos aquí hace una semana, todos, que los iraníes no iban a aventarse el tiro porque no hay condiciones, y en efecto no los hay. El reportaje del New York Times de ayer también es muy claro al respecto. Mandaron recados a través de los suizos, que son los que representan los intereses de Estados Unidos. Los cohetes van para allá. Van para allá, muevan estos de aquí, hagan esto, o sea... Realmente, y una pérdida estadounidense. Ni iraquí, ni de Irak. Ahora, sobre si le salió bien o no hablando ya de la opinión pública, sino hablando de Medio Oriente y digamos, otra cosa. Bueno, la opinión pública, te digo, las encuestas que tenemos son estas, vamos a ver cómo repercute, por ejemplo, en Iowa, en las primarias. No va a tener, yo creo que no va a tener repercusión electoral. No, electoral, no sé, está demasiado lejos el asunto. Pero de popularidad ahorita vamos a ver, en todo caso la gente no lo aprobó. Si esto lo hizo con fines electorales tipo wag the dog, no le salió. Su base. Si para eso, su base, tampoco por lo que dice Héctor, su base es muy contradictoria. Su base le encanta el machismo de Trump, pero al mismo tiempo su base quería que se saliera de Medio Oriente. La tesis es get out of the Middle East. Oigan, pero nos quedan un par de minutos y yo sí creo que tenemos que hablar de Irán, ¿no? O sea, del otro involucrado, porque está el tema del avión que tiraron de Ukrainian Air, que ha desatado manifestaciones otra vez
de opositores en Irán. O sea, Irán otra vez no parece ser un régimen que esté del todo consolidado, que está pasando por un problema. Y que creo que Trump lo que desnudó es esta debilidad que existe del régimen de Teherán. Bueno, yo no conozco cómo es internamente el asunto. Lo que sé es que eso es una permanente caja de Pandora. Sí, eso todo sí. el tiempo. Sí, sí. Y las oposiciones internas son a veces las más violentas y las más sangrientas y las más difíciles de manejar. Entonces, depende cómo estén los radicales que están hoy queriendo una respuesta del gobierno iraní sobre Estados Unidos y qué están dispuestos a hacer contra su propio gobierno. No lo sabemos. Yo comparto el escepticismo de Javier de que esto ya salió bien. ¿Quién sabe qué va a pasar? Bueno, es una región la más además, inestable de Europa. Pero es estable dentro de la región, es decir, se ve frágil frente a Alemania, pero si lo comparas con Irak. Bueno, con parte Irak, de la popularidad con Siria, con Libia, con Arabia Saudita. Por eso, parte de la con Yemen. popularidad de Soleimani era que la gente tenía la idea de que, bueno, pues vean a nuestros vecinos, nosotros estamos relativamente muy bien, Y sigue comparado a Siria, Irak, No, al pero Líbano. mira, para esta idea de que le salió bien, pues, incluso en el corto plazo puede ser falsa, simplemente por el tema de Irak. Ya hay un gobierno y un parlamento de Irak que le están pidiendo a Estados Unidos que se salgan, y ya Pompeo tuvo que salir a decir, pues no nos salimos, espérate, o sea, ¿es o no un país independiente, democrático, soberano o no? 5,000 tropas, Pues ¿no? 5,000 son muy buenas. Bueno, sí. Sí, la inteligencia que te dan, la asesoría que te dan. O sea, si los tienen que sacar, es un broncón. Yo creo que no los van a sacar. Y si los tienen que mantener a fuerza, también es un broncón. Bueno, el Parlamento iraquí dijo, sálganse, pero no cuándo. Como el son de la negra. Sí, pues sí, Nadie pero- puede garantizar que no puede haber un atentado contra ciudadanos americanos que están en Irak. Nadie. Sí, bueno. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién sabe? ¿Quién Cualquier fragmento. Quien lo podía asegurar es al que mataron. Soleimani era el que controlaba eso, precisamente. Igual un ejemplo que el fuego se combate con fuego. Señores, muchas gracias. Leo. Gracias, Héctor, Javier, Jorge. Gracias a usted. Muy buenas noches.